¿cómo están? Mariana Corradini. Buenas noches, Pablo Navarro. Un gusto. Lunes ya comenzamos diciembre. Uy, qué rápido que pasa el año. Comenzamos diciembre y abordamos el tema que, otra de las tantas reformas que se están trabajando a partir de la agenda. Planteos sí, la agenda que pretende instalar el Gobierno Nacional, de distintos tipos de reformas, algunas de ellas incluso ya hemos tratado en este programa, otras más adelante también seguiremos dialogando. Bueno, hoy vamos a abordar la reforma penal. Para ello, en el primer bloque, invitamos a la fiscal Silvia Maldonado, a quien saludamos. Gracias, Silvia, por estar en Periodistas. Gracias a ustedes. ¿Cuáles vos considerás que serían las necesidades para pensar una reforma? ¿Cuáles serían los criterios para pensar una reforma penal? Bueno, a ver, como ustedes bien adelantaron al comienzo del programa, han presentado un proyecto del lado del Gobierno Nacional, ¿no?, que ha ingresado al Congreso para su tratamiento. En torno a esto, bueno, claramente el Congreso es el órgano natural que debe tratar estas temáticas. Debemos recordar, por más que sea algo obvio, que es el Congreso justamente quien debe sancionar las leyes y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, es quien aplica la norma a los casos concretos. En torno a esto debo decir que el Código Penal ya ha venido en los últimos años recibiendo algunas reformas, porque sin ningún lugar a dudas que nuestros códigos de fondo deben acompañar la realidad que, bueno, se nos presenta cotidianamente. Y en función de eso, bueno, nuestro código justamente ha sufrido o ha recibido algunas modificaciones en torno a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los delitos informáticos o en los delitos de instancia privada, en la accidentología vial, bueno, últimamente con la cuestión de la reincidencia. Es decir, que el Código se ha ido ayornando en torno a lo que la sociedad reclama continuamente. Con lo cual es mentira decir, no, estamos con un código de hace 100 años. Exactamente. Bueno, originalmente pudo haber tenido su génesis hace 100 años, pero hubo mucho después, ¿no? Sí, sí, tal cual. Este código tal vez sea uno de los que más reformas ha recibido, pero no solamente el código, sino que hay un montón de leyes complementarias a nuestro Código Penal y que, bueno, que son las que hoy por hoy están vigentes y que se aplican en los hechos concretos. Con relación a algunos de los que presentan o defienden esta postura de necesidad de reforma, de unificar 920 artículos, creo, este Código Penal, plantean como más severidad, más punitividad. ¿Eso también es progresar o es como atrasar, pensar un código penal muy punitivista, muy severo, con mayor cantidad de tiempo de permanencia, digamos, por ejemplo, en penitenciarías? ¿Cómo se lee eso también? Bueno, a ver, yo creo que siempre, pensar que solo el dictado de una norma va a solucionar un problema de seguridad o de estos planteos que la sociedad está reclamando, está manifestando, no es lógico, digamos, sin ninguna duda que toda norma que se sanciona debe ir acompañada de una estructura que acompañe estos cambios que se pretenden plantear. Entonces, esto que evidentemente será tratado por el Congreso en cuanto a la mayor punitividad, bueno, debemos después también pensar qué va a pasar, dónde vamos a colocar a estas personas si pensamos en mayores condenas. Hoy por hoy las condenas están previstas, es decir, hay ya artículos del Código Penal que se han modificado, se han visto incrementadas las condenas y no vemos que eso, por el contrario, necesariamente incida en desalentar algunos hechos delictivos, por ejemplo, que se cometen. Una pregunta que por allí tendré que haber hecho antes que la que hizo Paula. Tenemos, en términos de derecho comparativo con otros países del mundo, tenemos un código obsoleto o livianito en materia de penas. Digo, ¿cómo podríamos leerlo en términos de comparación con otros códigos? No, yo no siento que sea un código livianito, para nada. Incluso diría que comparativamente con las provincias, la provincia de Córdoba siempre se ha caracterizado por ser una provincia dura en cuanto a las condenas que se imponen concretamente en los hechos que, bueno, llevamos adelante cada uno de nosotros. Con lo cual no considero que nuestro código sea un código liviano, para nada.
tampoco un código desactualizado en términos de los nuevos delitos. Vos recién mencionabas que incluso los ciberdelitos, no sé si está exactamente, sí, mencionarlo de esa forma, ya tienen cabida. Sí, totalmente, totalmente. Ya todo esto ha ido siendo incorporado, incluso ya hay varias sentencias. Hay jurisprudencia. Exactamente, hay jurisprudencia. Muchas veces comienza con la jurisprudencia, justamente estos, por ahí, delitos nuevos que van surgiendo, comienzan por allí con la jurisprudencia regulándose y finalmente se termina como plasmando en una norma concretamente. ¿Por qué es que la justicia, o se genera, más que la justicia, por qué se genera esta falsa idea que mencionabas recién al pasar, y estaría bueno que lo podamos conversar, que leyes más severas nos van a aportar una mejor justicia? ¿Por qué se genera este mito, esta mentira? ¿Y por qué se genera? No sé decir por qué se genera, pero sí debo decir que no es una realidad, digamos, que el hecho de imponer condenas más duras no necesariamente va a acabar con la inseguridad o con la delincuencia. Además, porque debemos tener en cuenta que siempre cuando se establecen condenas para los distintos hechos delictivos, no se establece una condena determinada única, siempre hay un marco, ¿no?, dentro de un mínimo y dentro de un máximo que se prevé como escala penal, y dentro de eso, bueno, luego el juez, al momento de fallar, de condenar, fija el monto, teniendo en cuenta un montón de circunstancias que rodean al caso concreto puntualmente. Además del hecho cometido, se consideran otras circunstancias dentro de esa ponderación que el juez hace al momento de aplicar la condena. Con relación también a lo que se plantea es, bueno, se incorporan algunas figuras vinculadas a las familias o a las violencias, pero que en realidad también ya existen en Argentina y hay mucho de eso, comparativamente, como dice Mariana, con otros países. Sí, sí, totalmente. Es más, podemos decir que hoy por hoy hay un alto índice de hechos y de personas que están privadas de su libertad y que tienen que ver con delitos cometidos en el marco de lo que se conoce como violencia familiar o violencia de género. Es decir, esto ya está contemplado por nuestro Código Penal y por todas las convenciones, además internacionales, que nuestro país ha adherido a través de su Constitución. O sea, digamos, no te quiero poner en el lugar de decir si hace falta o no una reforma, pero de ser necesario, como volviendo a la primera pregunta, de ser necesario algunos cambios, ¿por dónde deberían darse? Mira, yo creo que seguramente todo lo que tiene que ver con los delitos sexuales, todo lo que tiene que ver con los delitos informáticos, además, seguramente ya hay figuras implementadas, tipificadas en el Código Penal en torno a esto, pero siempre la realidad nos supera y siempre van surgiendo nuevas modalidades y que seguramente tienen que ser obviamente contempladas, pero además de ser contempladas en una norma que lo tipifique dentro del Código Penal, debe esto también ayornarse en la fase investigativa, por ejemplo, dotando de conocimientos a expertos y demás, que es muy necesario. La cuestión de los recursos, que hoy por hoy generalmente todas las instituciones también, ¿no?, nos vemos un poco golpeadas en ese sentido. ¿Puedo parar un ratito ahí? ¿Cómo se aprende a investigar? Me gustó la frase investigar. ¿Se aprende a investigar? Y sí, se aprende. Creo que la experiencia, sin ninguna duda, va ayudando, ¿no? Cómo se van generando los hechos, quién cometió, quién dijo, buscando testigos. Hoy por hoy, la ciudad que cuenta con muchas cámaras, por ejemplo, son un elemento muy importante tenido en cuenta a la hora de la investigación. Los teléfonos, que si bien a veces nos juegan en contra, porque también se van cada vez modernizando más, pero bueno, también muchas veces marcan una ruta, ¿no?, que nos sirve a la hora de investigar. Silvia, hay una pregunta. Cuando vos decías recién, no por mayor cantidad de años para aplicar una pena, también tiene que ver con una emocionalidad de época en donde pareciera que todos están pidiendo mayores penas. O sea, hay más odio, más resentimiento. ¿Eso se nota, digamos, en el pedido, digamos, a la justicia? Sí, claramente. Pero bueno, también hay que nosotros, como integrantes del Poder Judicial, debemos poder aislarnos de estas cuestiones tan emocionales y debemos, obviamente, actuar con objetividad, con prudencia, aplicando en el caso concreto, porque si nosotros nos contaminamos de esas emociones, obviamente ya perdemos nuestra objetividad. Con lo cual, nosotros justamente nuestra tarea delicada es en torno
torno a eso, ¿no? En de ser lo más objetivos posibles en la aplicación de la norma. Igual supongo que usted no debe escapar que están, para buena parte de la sociedad, en el ojo de la tormenta, ¿no? Sí, claramente, y obviamente que no es que desoímos ese reclamo, no, al contrario, justamente el Poder Judicial también ha ido haciendo cambios en función de esa escucha, de la justicia más cerca, intentando que los procesos se aceleren, pero vuelvo un poco a lo mismo y que tiene que ver también con la necesidad de los recursos, de la que todas las instituciones estamos también reclamando, el Poder Judicial no escapa a ello, y también en este sentido debo decir que la complejidad, por ejemplo, de hace 10 o 15 años atrás o 20, no es la que hoy se presenta, y por ejemplo la cantidad a lo mejor de personal que debe dar respuesta hoy es la misma, tal vez, de la misma planta que existía hace 15 años atrás. Entonces, indudablemente, bueno, todo esto suma y contribuye también en el esclarecimiento de la mayor cantidad de hechos o no, pero obviamente que el Poder Judicial está atento a esto, busca acelerar los procesos, la cuestión de la oralidad en el proceso, que sin ninguna duda también ayuda y acelera estos procesos y que ya están en funcionamiento. Se nos termina el programa. Sí, pensamos en un desafío. Claro, digamos. pensemos en un desafío. En un desafío. ¿Para la justicia o para vos en particular, como vos quieras tomarlo? Bueno, el desafío siempre para nosotros va a ser poder dar cada vez mayor respuesta a los reclamos que se nos plantean. Siempre ese es nuestro mayor desafío, ¿no? En poder dar batalla contra aquella enorme cantidad de causas que se nos presentan diariamente y que son muchas. Pero que bueno, siempre lo intentamos y nunca bajaremos los brazos para eso. ¿Se siente y se repercute de alguna forma, y con esto sí cerramos, la complejidad social reinante, sobre todo en los últimos 2 años, año y medio? Sí, sí, claro que se siente, por supuesto, y esto se ve reflejado en la cantidad de causas, en la cantidad y en el tipo de delitos también que se cometen, que obviamente no escapan en lo absoluto a la realidad social y están atravesados por la cuestión del consumo, bueno, por la realidad social que la vivimos todos. Silvia, Gracias, un Silvia. placer como siempre contar Gracias con por tus decirnos que sí. aportes. Gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa. En el segundo bloque vamos a compartir también esta mirada acerca de la reforma, un nuevo Código Penal con la legisladora Karina Bruno. Ya volvemos. Segundo bloque, seguimos hablando de reforma penal. Recién escuchábamos a la fiscal de instrucción Silvia Maldonado. No quise decir el turno porque me voy a equivocar seguro. Y ahora tenemos aquí en nuestros estudios a Karina Bruno, legisladora provincial. Karina, gracias por sumarte Por favor. Buenas noches. a este debate que pretende ser muy constructivo. Repetimos la pregunta con la que empezábamos con Silvia el primer bloque. ¿Hay necesidad de una reforma? Si hay que reformar, ¿qué habría que reformar? ¿Cuál es tu mirada de esta iniciativa? A ver, creo que hoy la justicia en términos generales, en derecho penal, está resolviendo algunas cuestiones con figuras generales o tipos penales generales, con la modernidad o con el avance social de algunas cuestiones. ¿Cómo sería eso? La tecnología, el acoso, el ciberacoso. Después hay otras cuestiones como imprescriptibilidad de ciertos delitos o las cuestiones que también resuelve con los tipos generales que tienen que ver con las cuestiones de violencia familiar o cuestiones intrafamiliares. Quizás si vos me decís, hace falta capítulos en el Código Penal que sean específicos para que en todo caso no quede librado la jurisprudencia o la interpretación cómo resolverlo, es algo positivo. Me parece que cualquier avance en términos de legislación que tiende a resolver y simplificar, yo digo que todo aquello que sirve para simplificar el derecho y acceder mejor a la justicia es positivo. Me parece que ese tiene que ser el parámetro y sobre eso, ¿qué abordamos para reformar? Ahora, si es imprescindible, no. Si resuelven unas cuestiones que algunos dan por sentado, tampoco. Pero bienvenido el debate, siempre es necesario y cuanto más miradas tenga y también si, como se dice en este proyecto porque estamos hablando un poco de esto, del Gobierno Nacional, acerca de una gran reforma, me parece que debe ser acompañada del mayor consenso posible y el mayor bagaje doctrinario y de cabezas jurídicas más amplio posible y de todos los sectores, que Argentina los tiene y muy buenos, que Córdoba en particular los tiene y sobrados, porque me parece que debe ser una buena norma que salga, porque son normas que, más allá de la antigüedad que tiene nuestro Código Penal, han sido reformados un montón de veces, han sido complementados,
y tenemos que hacer una norma a futuro que también sea simple para la gente y además después acompañarlo de todo lo otro que hace falta cuando uno toca una norma, ¿no? Claro, porque tiene que ver también con lo que hablábamos antes fuera de cámara, con lo técnico, ¿no? Sí. Cómo aplicar después una Es muy norma. Lo decía recién la fiscal, con las personas que van a estar en el procedimiento de la aplicación y luego cuando esté una sentencia, digamos, en el cumplimiento, ¿en dónde? En lo edilicio, en los servicios penitenciarios, en las formas, digamos, de reinserción que después esas personas también tienen que llevar adelante. Toda norma que vos toques, y estamos hablando específicamente de derecho penal, digamos, conlleva un efecto. Y ese efecto es cómo lo aplica la Administración de Justicia, qué hace el sistema penitenciario. Estás tocando una norma de fondo que después tiene consecuencias en las normas procesales que son materia provincial, digamos. Hay todo un abanico de cosas que se abren y que si no las pones sobre la mesa en ese momento, podés generar el efecto contrario al que buscás, que es que solucionar algunas cuestiones que hoy no tienen respuesta o que la respuesta es insuficiente. Con lo cual, por eso digo, tiene que ser una discusión que no debe apurarnos, más allá que tenga una lógica de legislación que ingrese un proyecto, pero que no debe apurarnos, que tiene que tener mayor consenso, que hay que sentar a todos los actores en la mesa y donde la justicia tiene una opinión relevante, ¿no? Pero son temas que vos tocás y son sensibles porque es como una pieza de dominó que vos activás y si no podés prever a dónde lo llevas, la consecuencia a veces... Lo más paradigmático que siempre traemos a colación fue el momento Bloomberg, donde se generó una reforma que parecía que solucionaba cuestiones de seguridad que no lo fueron, porque lo peor que nos puede pasar es reaccionar espasmódicamente a las situaciones. Por eso tiene que ser una reforma consensuada, de fondo, profunda, con mayor bagaje posible, para que después la realidad la sostenga. Antes de un proyecto que presentaste vos este año en Córdoba, me gustaría recuperar, lo hablábamos también fuera de cámara, vos mencionaste, a ver si no me trabo, desideologizar cualquier tipo de reforma, ¿no? Sí, en general lo creo, pero en materia penal aún más, porque toca aristas muy sensibles, del aspecto que vos quieras. Entonces, tiene que ser con la doctrina, con la jurisprudencia. Hay que aprovechar la frondosa jurisprudencia que ha ido marcando pautas y que ha ido resolviendo, complementando, porque nosotros no tenemos un sistema que la jurisprudencia te resuelve el tipo penal, pero los criterios jurisprudenciales a la hora de aplicar la norma han ido ayudando a llevar cómo interpretar y cómo se aplica. Entonces, tampoco podés dejar de lado eso, porque también es como la realidad va operando. Ahora, claramente, siempre digo, la realidad te va marcando los pasos. Entonces, esta debe ser una reforma que no puede estar planteada o motorizada desde la creencia o ideología personal, sino de lo que la sociedad necesita resolver y cómo los poderes pueden aplicar las normas y cómo se van generando cientos de efectos. Entonces, tenemos muy buena doctrina en Argentina, muy buena, y tenemos muy buena jurisprudencia. Como hay cosas que no se han resuelto bien, claramente, pero digo, en términos generales, y Córdoba ha sido pionera en muchísimos aspectos. Entonces, me parece que hay que sacarnos algunos preconceptos o algunas posturas ideologizadas para poder avanzar bien en concreto, porque en definitiva quien va a recibir la aplicación de esta norma es la gente, el acusado o el imputado, pero fundamentalmente la víctima. Que también en esta ecuación hay que ponerla y bien sobre la mesa, más allá de que tenemos una norma nacional y que jurisprudencialmente y los criterios internos de la Administración de Justicia hacen aplicar. Pero digo, no podemos perder de vista eso, entonces tenemos que despojarnos de algunas cuestiones e ir, no sé si la palabra es objetivo, pero sí tratar de que sea lo más sustentado posible en el criterio que se adopte. Y con relación a de algunos de los ejes que se hablan, ¿no? De bajar la edad de imputabilidad, por ejemplo, o de la prescripción, porque la imprescriptibilidad de algunas causas, por ejemplo, vinculadas a corrupción, sobre todo precisamente por el manejo de la cosa pública. Digamos, algunas de esas cosas ¿han sido dialogadas? Lo planteas vos. ¿Han sido planteadas o son este efecto espasmódico de decir, bueno, vinimos contra la casta, vinimos contra esto, orden y paz, que es, digamos, el mensaje, digamos, de quien
Bueno, asume ahora, ¿no? Entiendo que ha habido una comisión que ha elaborado el proyecto, no sé cuán plural es la comisión, pero el Congreso tiene diversidad. Entonces me parece que es el órgano natural y ahí se tienen que dar. Por eso digo que lo que no debe ser es una reforma apurada. Y cada representación legislativa deberá tener su análisis y podrá, digamos, enriquecer ese proyecto. Con la interconsulta, como decías vos. Sí, claro. Aparte nosotros somos cuna de universidades, tenemos un derecho penal que ha hecho huella y sigue marcándolo, y siempre lo insisto, Córdoba fundamentalmente, sobre todo en materia penal, procesal penal, Córdoba siempre estuvo delante del resto, siempre. Entonces, digo, me parece que hay que, parece una reiteración, pero me parece que es fundamental esto de no apurarse en querer decir que se está haciendo algo que va a resolver cuestiones que no va a resolver. El derecho penal llega cuando el hecho sea consumado. Ahí se abre una investigación, después habrá un juicio y ahí habrá una condena y tendremos que ver qué tratamiento se le da a esa persona que se lo condenó y debemos ver qué derechos tiene que le asisten a la víctima. Pero todo eso cuando se sucedió. Claro. Si la cuestión es la seguridad o la inseguridad, depende como quieras llamarlo, es antes. Entonces, me parece que el debate es mucho más profundo. Entonces, si solamente buscamos efectos, nos vamos a quedar con el efecto. Y me parece que estamos ante una gran oportunidad si hay una decisión de discutir estos temas, que por ahí a veces la coyuntura te va llevando a otro lado, pero me parece que es bienvenido el debate, pero que no sea solamente para títulos. Karina, vos este año que termina presentaste un proyecto vinculado con la prisión preventiva, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué situación está? Contanos el proyecto. Está en tratamiento legislativo. ¿De qué va? Es simple, vamos a decir. Nosotros... para evaluar acerca de la procedencia o no de la prisión preventiva, tenés que ver el monto de la pena, tenés que ver si hay peligro de fuga y tenés que ver si hay entorpecimiento de la justicia. Sí. Primando siempre el tema de la libertad. Ahora, con lo que nos da la realidad, a mi criterio, creo que debe incorporarse a la hora de valorar si una persona debe estar o no privada de libertad, cómo ha sido su conducta delictiva. Y no necesariamente eso implica una condena, sino si delinquió una vez, delinquió otra, volvió a salir, pero además en esa reiteración de delitos va subiendo. Primero robó una cosa, después la robó con violencia, después originó, digamos, y tenemos sobrados casos públicos, algunos y otros no. Entonces me parece que sí o sí, a mi criterio, debe ser una cuestión a valorar a la hora de otorgar o no la libertad, cómo ha sido la conducta delictiva de esa persona, que no necesariamente implica una condena firme o antecedentes penales de condena firme, sino cómo ha sido su reiteración y cómo ha ido escalando en esa conducta delictiva, cómo cada vez subió un poco más la vara porque iba probando y iba saliendo, iba probando y iba saliendo. Y aunque el delito a lo mejor le permitiera, yo creo que una persona que se la frena a tiempo ahí podemos tener el día de mañana otro efecto. Ahora, también debemos considerar qué hacemos con el sistema penitenciario y una realidad que claramente tiene una problemática que hay que abordar. Por eso, volviendo al principio, cualquier reforma que vos hagas, por eso la prudencia de uno no empujar un proyecto para que salga. No se trata de eso, se trata de que cuando salga solucione, no genere problemas. Entonces, que tenga que tomarse el tiempo que sea necesario para si la norma realmente se hay que modificar en este aspecto que yo he planteado. Pero... claramente tiene que ver con esto, digo, de qué vamos a solucionar. El sistema penitenciario también es un emergente de una eventual reforma penal que hay que abordar. Y el régimen penal juvenil que necesita una adecuación. Yo comparto que hay una adecuación, que podríamos empezar a decir que la barrera que hay de 16 o 18 ya no debería existir más, digo, pero también tenés que ver qué haces con ese joven, que vos los vas a ingresar tempranamente a un sistema penitenciario común. Y digo, no es que digo que no hay que hacerlo, digo, ¿cómo lo hacemos? Y tenemos la suficiente capacidad, digamos, de estructura, de infraestructura para contener. Bueno, son todas cosas que vos tenés que a la hora de tomar reformas analizar. Por eso una cosa es aquello que uno cree que debería hacerse y que hay que reformar o demás, pero también cuáles son las cosas posibles o qué tiempo te va a llevar a implementar para que el efecto sea el deseado y no el contrario. Sí, seguro que también lo que vos planteabas, ¿no? Esto de que es reclusión o
puede haber otras formas, digamos, de penar esa conducta. Hay muchas alternativas Claro. hoy y también tiene que ver con el delito, con la proporcionalidad de la pena, con los derechos que vos afectás, con lo que la víctima opina. Digamos, el derecho penal hoy es rígido en cuanto a las figuras, pero la realidad te muestra que vos tenés que ser amplio a la hora de considerar cómo lo haces ejecutable, por decir una palabra común, porque es tan técnico esto, Claro. que a veces cuesta por ahí plantearlo en términos que sean simples, porque si no uno se le va el léxico jurídico y me parece que lo que se trata de esto es de poder hablarlo y que lo entendamos todos simplemente. Pero digo, es rígido en cuanto a dónde podés moverte vos en configurar un hecho. Pero en otros hay que adaptarse a la realidad, sobre todo en qué haces con la persona que está siendo proceso. Pero además, insisto, con resaltar todo el tiempo y poner cada vez con más ejercicio de derecho, no porque no los tenga, sino con mayor ejercicio de derecho a la víctima. Nos tenemos que ir Bueno, a la pausa. vamos, gracias Gracias, Karina Karina, Bruno. por estar aquí con nosotras. Pausa, nos están indicando desde control, luego recuperamos algunos de los conceptos que pasaron hoy por periodistas y nos despedimos. Nos tenemos que ir. Así es. Ya Ya volvemos. volvemos. Solo tiempo para despedirnos y para marcar, creo que algo que ha quedado muy claro en este programa y en otros en que hemos hablado de distintas reformas. Cualquier reforma de cualquier materia que se quiera encarar necesita consensos y necesita grandes acuerdos, escuchando a aquellos que más saben sobre las distintas temáticas. Creo que eso tiene que ser una enseñanza que nos tiene que quedar claro. Por supuesto, tiene que ver también con las palabras autorizadas que compartieron hoy en Periodistas estas posturas, con la fiscal Silvia Maldonado y con la legisladora Karina Bruno, a quienes agradecemos. También agradecer Sí, al equipo siga. técnico de UniTV por este envío, por supuesto a Erika Fecia, a Andrea Peretti y a las chicas de Lilo. Repeticiones y ya. Las Termino. repeticiones pueden recuperar este contenido de Periodistas los días jueves y domingos a la hora 21:30 y también en nuestras redes sociales. Ahora sí, buena semana, gracias por acompañarnos. Gracias.